Hoy en esta noche yo quiero compartir un tema. ¿Qué legado estamos dejando a nuestras generaciones? ¿Qué legado estamos dejando a nuestras generaciones? Y esa es una pregunta que todos nos debemos de hacer. ¿Qué legado le estoy dejando a mi descendencia, a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos? Se dice que un legado es un aporte espiritual, emocional y cultural que dejamos los padres a nuestros hijos, es decir, a nuestros descendientes. Por ejemplo, cuando yo pienso en un legado que dejaron algunos hombres de Dios, pienso en el rey David. Y eso que nosotros dejemos un buen legado no quiere decir, padres, madres de familia, que somos perfectos. Tenemos nuestras inconveniencias, tenemos nuestros lados flacos, donde en muchas de las ocasiones no somos tal vez maduros, fuertes, como nuestros hijos, nuestros nietos lo esperan. Recuerdo al rey David, que le dijo a Salomón: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Aquí está un legado que le está dejando el rey David a su hijo Salomón. Le está diciendo: tú conoces a ese Dios que yo he conocido, que ha sido la pasión de mi vida, que ha sido mi todo, todos los días buenos y los días malos. Dios ha sido el todo para mí. Así que, Salomón, te dejo con ese reto para que tú sigas el ejemplo de que yo he seguido los caminos del Señor. Ahora, pensando en una generación, porque el tema es ¿qué legado le estamos dejando a nuestras generaciones? El diccionario define una generación como una sucesión o serie de descendientes en línea recta. Es un grupo de personas que nacieron en años o décadas cercanas. Esa es una definición del diccionario secular, pero el significado bíblico no varía mucho y significa descendencia, generación significa un círculo, es decir, que se refiere a un grupo de personas o descendientes que nacieron aproximadamente en el mismo tiempo. Entonces le he dado dos definiciones, una de qué es un legado y otra qué es una generación. Ahora, la Biblia nos habla que hay generaciones buenas y generaciones malas. Eso es lo triste, que hay generaciones malas. Jesús dijo: generación de víboras, les dijo a los fariseos en una ocasión. Generación de víboras. Vea qué tremendo, hermanos, que hay generaciones malas, pero también hay generaciones buenas. Y vea esta generación que menciona el Salmo 24, 3, versículo 24, 3 al 6. Vea, dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, esa es una generación, limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño.
Dice, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Aquí, como vemos, los textos que hemos leído nos hablan de una generación buena y está hablando de aquellos que suben al monte de Dios. ¿Quién subirá al monte del Señor? Está diciendo la palabra. Y esta es la generación, dice, de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Señor. Esa es una generación buena. Pero también hay generaciones malas. Vea el Salmo 78, versículo 8. Dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Aquí el salmista le está hablando a la nación de Israel, a los israelitas, que no sean igual como aquella generación que pasó en el desierto. Una generación rebelde, una generación que no buscaba agradar a Dios, una generación que lo que hacía era irse tras dioses paganos y hacer propiamente su voluntad. Y el salmista está diciendo, no, por favor, no imiten ese tipo de gente, porque esa gente no tiene la bendición del Señor. Así que, mis amados hermanos, todos queremos que nuestras generaciones sean benditas. Yo quiero que mis hijos sean benditos todos los días de su vida. Usted como papá también es su deseo, también es su anhelo, que sus hijos honren y glorifiquen el nombre del Señor y que a ellos les vaya bien en la tierra donde ellos se desarrollen en su labor, en su trabajo, en sus quehaceres. Pero todos nosotros deseamos, anhelamos con todo el corazón que nuestras generaciones sean generaciones benditas. Yo le doy gracias a Dios porque mis dos hijos conocen al Señor. Yo digo, gloria a Dios. Creo que fue el mejor legado que les pude dejar a mis hijos. Además de las otras cositas, pero esas son añadiduras. Pero el mejor legado que como padres, como madres podemos dejarle a nuestros hijos es en las cosas espirituales, que conozcan al verdadero Dios, que tengan una relación con ese Dios todopoderoso, ese Dios lleno de misericordia, para que les vaya bien. Ahora yo estoy viendo mi tercera generación, yo tengo una nieta y ya me agrada mucho que ella ya está haciendo dibujitos de personajes de la Biblia. Está también ya repitiendo algunos textos que sus papás les han enseñado. Y eso es motivo de gozo para nosotros los hijos, los padres, que nuestros hijos caminen en la verdad siempre. Y hermano, no es tarde si nosotros no hemos aprovechado como padres, ya si nuestros hijos son grandes, no es tarde para comenzar. Debemos de comenzar a dejar lo mejor que se pueda a nuestros hijos. Y como les dije, lo mejor, el mejor aporte que podemos dejar a la vida de nuestros hijos es el aporte espiritual. Pero también de ahí se desatan las demás cosas, las cosas buenas que le podamos dejar a nuestros hijos. Si entra por ahí este legado que me dejó mi abuelo, yo tendría unos 15, 16 años. Cuando recuerdo, nunca se me olvida, fíjese, lo que mi abuelo hizo. Hizo un negocio y de repente, echando una mentira, si usted quiere un poco blanca, aunque no hay mentiras blancas ni negras, creo que todas son negras, ¿va? Fíjese que él se podía ganar bastante dinero se podía ganar, echando una mentira. Y muchos lo estaban animando. Yo recuerdo a mi abuelo que lo estaban animando a que lo hiciera porque era buena plata la que se iba a ganar. ¿Sabe qué dijo mi abuelo? Mi palabra es escritura. ¿Usted cree que se me ha olvidado eso? ¿No cree que es un buen legado ese? Mi palabra es escritura. Mira, mi hijo, me dijo,
yo puedo recibir ese dinero, pero así como lo recibo me lo puedo gastar y se termina. Pero ¿sabes que no se termina? Me dijo, esto, mira, mi cara. Yo tenía 15, 16 años cuando pasó eso. ¿Y usted cree que se me olvida? El semblante de mi abuelo lo decía todo. Ahora, él no conocía al Señor. Ahora, ¿cuántas cosas mejores podemos dejar nosotros que hemos conocido a Jesús? Que tenemos a Dios de nuestro lado. ¿Cuántas cosas no podemos nosotros dejarle a nuestros hijos? Y hermana, si usted es una mujer sola que se quedó con sus hijos, no importa, usted va a tener todo el apoyo del cielo para sembrar verdades eternas en el corazón de sus descendientes, para que su descendencia pueda, hermanos, irle bien y que pueda glorificar el nombre de Dios. Acá en la iglesia vienen algunos que son solo el papá con los hijos. Pues no importa. Usted, hermano, va a tener toda la bendición de Dios, todo el apoyo del cielo para poder instruir a sus hijos en el camino de la verdad, para que su generación pueda ser una generación que bendiga y alabe el nombre del Señor. Hay un pasaje en Proverbios, fíjese que me llamó mucho la atención, que se mencionan 4 clases de generación ahí. Proverbios capítulo 30, versículo 11 al 14. En cada versículo se menciona una generación. Mire, acá dice, hay generación, dice, que maldice a su padre y a su madre no bendice. Después, hay generación, dice en el versículo 12, limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. 13, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Y 14 dice, hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Mire, es una generación que no tenemos nada que copiarle. Lo estoy mencionando para que nosotros podamos hacer lo contrario. Vea, la primera generación, hay 4 generaciones que se mencionan acá. Dice, la generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Aquí hay bastantes jóvenes en esta noche. Jóvenes, ustedes tienen un mandato de parte de Dios, y es que deben de honrar a sus padres. Deben de respetarlos y amarlos como Dios les da el lugar a los padres. Vea, papá y mamá, no se sienta mal usted de enseñarle a sus hijos que ellos lo respeten a usted, que lo honren a usted, porque no son sus propias palabras, sino solamente está trasladando usted un mensaje del cielo, que Dios ha dicho: honra a tu padre y a tu madre, Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Eso dice la palabra del Señor. Ya veo que no es, jóvenes, no son palabras de sus papás, son palabras del cielo. Y como palabras del cielo, así reciban los muchachos. Honren a su papá y a su mamá. Pero usted dirá, mi papá es difícil de honrar, mi mamá es difícil de honrar. Fíjese que Dios no le está preguntando a usted si su papá es fácil o difícil de honrar. La Biblia nos habla que los hijos debemos de honrar el nombre del Señor. Yo sabe cómo creía que había honrado a mi papá, porque ya no está mi papá. Cómo lo había honrado y sigo honrando su memoria. Comportarme bien y tener un buen matrimonio, y que mi papá no estuviera sufriendo porque yo había dejado ya a mi esposa, mis hijos estaban abandonados. ¿Usted se imagina el dolor de los papás cuando a los hijos les pasa eso?
Cuando una hija ya está o ya se divorció de su esposo, claro que no es el pecado imperdonable, pero son situaciones que nosotros los padres no queremos. Pero acá dice que son estos individuos que ni honran ni respetan a sus padres. Y fíjese que esta generación se está repitiendo hoy en día. En aquel tiempo había hijos que no honraban a sus papás. Había generación de hijos que no respetaban a sus papás. Como hoy en día están también los hijos que no honran ni respetan a sus padres. Si no se honra a papá y a mamá, uno cae en la categoría de ser un hijo necio. Papá y mamá, no es tarde para enseñarles a nuestros hijos a que nos honren, porque la bendición, claro, es para nosotros, pero es más para ellos. Y si es más para ellos, y si nosotros los amamos con todo el corazón a nuestros hijos, pues sembremos estos principios de la palabra, de honrar a papá y a mamá todos los días. ¿Cuántos están conmigo? Dice otro, la generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado, dice, de su inmundicia. Vivimos, hermanos, en tiempos donde la gente se cree limpia en su propia opinión. Una sociedad que enseña que cada uno debe ser respetado y aceptado tal como es. Ese es el asunto de muchos hijos. Y voy a hablar acá y me voy a meter a Honduras tal vez, pero voy a hablar de algunos muchachos homosexuales, de algunos jóvenes que han tergiversado el principio que la Biblia ha establecido, que varón y hembra Dios los creó. Y ese es un principio establecido por el Señor, que solamente hay dos sexos. Pero a la gente no le gusta y nos quieren tratar de callar para que nosotros no podamos hablar públicamente esto. Hermanos, a nuestros hijos y a nuestros nietos hay que enseñarles este principio bíblico, que no se crean sabios en su propia opinión. ¿Qué dicen ahora los patojos? Déjeme, es mi vida y qué, no es la suya. Yo he escuchado esas palabras de los hijos para los padres. Yo conozco a varios muchachos que se han desviado en su sexualidad. Y eso es lo que les responden a los papás cuando los papás les llaman la atención. Déjeme, ¿y qué? No es su vida, es mi vida. Déjeme vivir mi vida. Y esta generación, dice la palabra, que busca la sabiduría en su propia opinión. Número 3, mire esta generación. Dice, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en altos. Otra versión dice así: contemplan alrededor, esta generación contempla alrededor con soberbia y miran a otros con desdén. Los tiempos que vivimos son de gente altiva, orgullosa y soberbia. Gente que se cree importante y por eso nos dice que no tenemos, la Biblia nos habla a los hijos de Dios que no debemos de tener más alto concepto que el que debemos de tener. No mirar a los demás con desprecio. Hoy en día se da eso. Muchos hijos se burlan de sus papás porque no le atinan a la computadora. Y es que, chicos, no nacimos en su época. Yo nací en una época donde mis primeros juguetes fue la honda para matar pájaros, hacer caballitos de madera y salir corriendo, o colgarnos en los juncos y hacer hamacas, así puro Tarzán. Chicos, ténganle paciencia a papá y a mamá cuando no le atine a un teléfono inteligente.
No se crean ustedes sabios porque nacieron en esta generación. Honren, bendigan a sus padres. Y la generación donde yo crecí fue una generación que le teníamos tanto respeto a los papás. Yo no sé si los contemporáneos, los que ya tienen canas igual que yo, se dan cuenta. Yo nunca me acuerdo que mi abuelo me dio un beso, ni mi abuela. Íbamos a saludarlo con reverencia. Buenos días, abuelita. Buenos días, abuelito. Buenos días, hijo, le decían a uno. Le demostraban de otra forma su cariño, pero a nosotros nos crecieron con respeto. Ahora ya no se saluda. El saludo de los hijos para los padres o para los adultos es hola, como que si fuéramos de tú a tú. Somos soberbios. Hay una generación soberbia que se está levantando el día de hoy, pero no solamente hoy, sino en el pasado también era una sociedad soberbia, donde hacían un lado los principios establecidos por la palabra de Dios. Proverbios 22:4 dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Solo eso, ¿qué dice la palabra? Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Por eso esta generación dice son de gente orgullosa, gente altiva, cuyos párpados, dice, están levantados en alto, como quien dice, para mirar así hacia abajo a los demás y no tener el concepto que debemos de tener como hijos de Dios. Y número 4, hay una generación, dice, cuyos dientes son espada y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos entre los hombres. En la Biblia Jehová se presenta como un Dios que en su perfecta justicia está en favor del menesteroso. Y acá Proverbios 19:17 dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Dios está interesado en los desvalidos, Dios está interesado en los menesterosos. Si Dios está interesado, también quiere que nuestra generación pueda interesarse por el bienestar de este tipo de gente. Como decía mi abuelito, si no puedes ayudar a alguien, tampoco le hagas daño, pues. Pero lo mejor nosotros es ayudar, porque la Biblia dice que el que le da al pobre, a Jehová le presta. ¿Y cuántos no quieren que Dios les deba? ¿Quiere que Dios le deba a usted? De al menesteroso, y no como esta generación que menciona Proverbios capítulo 30 versículo 14, que se aprovechaban del desvalido. Por eso Isaías capítulo 58 habla del verdadero ayuno, y usted lo sabe, no lo voy a mencionar por el tiempo. Quiero terminar leyendo este salmo que me impactó, y yo le pedí al Espíritu Santo que impacte su corazón también. Salmo 71 versículo 18 en la Nueva Traducción Viviente. Vea qué dice el salmista: ahora que estoy viejo y canoso, no me abandones, le dice a Dios. Oh Dios, permíteme proclamar tu poder a esta nueva generación, tus milagros poderosos a todos los que vienen después de mí. ¿No cree usted que sería buena esta oración que nosotros hiciéramos? Que le digamos al Señor, ahora que ya estoy un poco kilometrado, pues en otras palabras, ¿verdad? Señor, no me lleves antes que yo proclame tu poder a esta nueva generación que se está levantando. Y que tus milagros poderosos los dé a conocer a todos los que vienen
después de mí. Yo dije, Señor, es lo que nos toca hacer como padres, como adultos, como hijos de Dios. Pero también, jovencitos, ustedes se van a casar un día y van a tener hijos. ¿Qué legado le van a dejar a la siguiente generación? Dejémosles. Muchos se preocupan de dejarles. Alguien me decía, es que a los hijos no hay que dejarles terrenos o dinero en el banco o casas porque se lo gastan. Mejor que estudien. El título no lo pueden vender, decía. Pero qué bueno si usted, después de Dios, les puede dar a sus hijos un buen estudio y también les puede dejar una buena herencia. ¿Por qué no? Esos son los legados que le podemos dejar a la siguiente generación.